welcome back. Today we have another topic. The topic is comparatives and superlatives. Básicamente vamos a estar hablando de adjetivos. Tenemos les voy a proporcionar por ahí en la plataforma una lista de los adjetivos más comunes en inglés que se utilizan en el idioma. Son muchos en general, o sea, en realidad son muchos adjetivos, pero esos que yo les estaría poniendo por ahí en Educ son los más comunes, para que puedan irse familiarizando con ellos y podamos irlos practicando, ¿sale? Entonces vamos a entrar directamente al tema. Comparatives and superlatives. Como les comentaba, para este tema vamos a necesitar adjetivos. Entonces, por aquí yo les estoy poniendo algunos, igual vamos a estar utilizando los más comunes o los que más se usan cotidianamente, para explicarles los tipos de adjetivos que hay. Es importante comentarles que tenemos varios tipos de adjetivos, así como varios tipos de verbos. Entonces, los adjetivos en este caso y en general se van a estar dividiendo en estos tipos de adjetivos. Primero que nada, adjetivos cortos. Los adjetivos cortos son los adjetivos que nada más tienen una sola sílaba. Por ejemplo, old. Big también es un adjetivo corto, pero ahorita les voy a explicar qué pasa con big. Otro ejemplo sería tall. Si se fijan, es una sola sílaba. Entonces, este tipo de adjetivos, considerados adjetivos cortos, vamos a utilizarlos. Se pueden cambiar a dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Comparatives and superlatives. ¿Qué es eso? ¿Para qué se utiliza cada uno? Ahí les va. Cuando nosotros cambiamos un adjetivo normal en su forma base a comparative, lo estamos usando justamente como su nombre dice, o lo vamos a utilizar para comparar. ¿Qué? Generalmente dos objetos, no más. A veces sí pudieran ser más, pero generalmente es para comparar dos objetos, dos libretas, dos perros, dos casas, lo que tú quieras, ¿alright? Entonces, comparative para comparar dos objetos. Superlative, ¿qué pasa cuando utilizamos o para qué utilizamos la forma del superlativo de un adjetivo? Superlative form lo utilizamos para hablar de algo que es lo más de todo, de lo más de todo el mundo o lo más de un espacio en específico. Por ejemplo, si hablamos del bachillerato 1, ¿quién es el mejor maestro de todos? Bueno, the best teacher, por ejemplo. Si hablamos del salón de clases, ¿quién es el más alto de la clase? ¿No? Entonces, tomando un contexto y hablando de lo más de ese contexto que hablamos, siempre y cuando especifiquemos de qué estamos hablando, ¿sale? Entonces, ahorita con los ejemplos les va a quedar un poquito más claro. So, adjective. El primer tipo de adjetivo, como les comentaba, es el corto, que es una sola sílaba. Este tipo de adjetivo, para convertirlo en comparative adjective, únicamente le vamos a agregar ER al final, que se las voy a poner entre paréntesis. Así, simple. Entonces, si queremos comparar a una persona que es un poco más anciana, más viejita que otra, older. Alright, así, nada más. R al final y ya. Si queremos comparar a dos personas, pero una es más alta que la otra, taller. Right? Entonces, todos los adjetivos cortos que queramos usar en comparativo, básicamente nada más le vamos a estar agregando ER al final. No se cambia, no se modifica nada. Alright? ¿Qué pasa si quiero hablar del más alto, como les comentaba, de toda la clase, el más alto de todos? ¿Ok? Igual. En vez de ER, le vamos a agregar EST. ¿Cómo quedaría? Si es el más viejito, el más anciano, the oldest. Y si es el más alto, the tallest. Ojo, con los superlativos siempre, y no hay excepción, hay que ponerle the, ¿ok? Porque es el más de algo o el más de todos, alright? So, the oldest, the tallest, alright? Ahorita les voy a dar, de una vez les puedo dar los ejemplos.
Uh, por ejemplo, de tu casa o de su casa, si su hermano es el más alto de todos los que viven ahí, my brother is the tallest in the house. Es como les comentaba, hay que especificar el contexto, de dónde, ¿sale? Porque si tú nada más me dices, my brother is the tallest, sí, pero ¿de dónde? ¿De la escuela? ¿De tu casa? ¿De todo el mundo? Entonces hay que ser específicos de qué contexto estamos hablando cuando utilizamos superlatives, ¿alright? Cuando utilizamos comparatives, no. Por ejemplo, si Jim es más viejo, tiene más edad que Ian, Jim is older than Ian. Alright, entonces básicamente esa sería la estructura de la oración. No es complicado, nada más hay que estructurarla pues gramaticalmente correcta, el sujeto, verbo, nuestro adjetivo y lo que estamos comparando, o la otra persona o el otro objeto que se está comparando. Right? Aquí, si se fijan, superlative usa de siempre, comparative siempre va a usar dan. Se los iba a platicar enseguida, pero ya de una vez se los comento. Dan, porque el dan es como el que en español. Entonces, si estamos comparando, hay que decir que es más alto que la otra cosa o la otra persona, ¿sale? Entonces, dan va a ser como el de del comparativo. Siempre tiene que ir, porque si no, nuestra oración estaría incompleta, ¿no? No tendría como mucho sentido si no lo tenemos. Jim is older, Ian, no, es más viejo, tiene más edad que Ian, right? Ahora, el siguiente tipo de adjetivo, que también es un adjetivo corto, pero hay una particularidad con algunos tipos de adjetivos cortos o largos, también no importa. Hay que poner atención ahí porque, si se fijan, tenemos consonante, vocal, consonante, right? So, consonant, vowel, consonant, ¿qué va a pasar? Igual, vamos a seguir agregándole el ER, pero hay que agregarle una letra más, hay que doblar la última letra, la última consonante del adjetivo. So, big, bigger. Otro ejemplo, por ejemplo, fat, gordito. Consonant, vowel, consonant, fatter. Alright? Entonces, hay que cuidar, o tratar de poner atención. Por ejemplo, aquí no hay problema, son dos consonantes juntas. Si fuera consonante, vocal, consonante, habría que doblar, ¿sí? Entonces, en realidad, más que estudiarlos, te familiarizas con ellos. Y ya por verlos o por practicarlos tanto, tú te das cuenta y dices, ah, caray, bigger con una G se ve raro, ya no lleva dos, hay que doblarlo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de practicarlos. Y tú en las lecturas o en las tareas o en las prácticas vas a estar viendo las palabras así, se te van a hacer más familiares, ¿no? Entonces vamos a tratar de practicarlas más que aprenderlas. Y la estructura de la oración sería básicamente igual, todas son iguales. Jim is fatter than Ian, por ejemplo, ¿no? Entonces nada más hay que cambiar los adjetivos, pero la estructura queda exactamente igual, no cambia. Y siempre, les recuerdo, hay que utilizar el dan. Se los voy a decir siempre porque si no se les va a olvidar. Igual acá, para hacerlo superlativo. Lo mismo, no pasa nada, solo hay que agregar EST. Claramente conservando la regla de que doblamos la última consonante, ¿sale? Entonces, la ballena, por ejemplo, creo que sí es la ballena, el animal más grande del mundo. So, the whale is the biggest animal in the world. All right? Les voy a poner el ejemplo aquí mejor. Está un poquito apretado. The whale is the biggest animal in the world.
¿sale? La estructura es la misma, si se fijan. De lo que estamos hablando, el sustantivo o el sujeto de la oración, el verbo. En la mayoría de los casos vamos a usar el to be, es o está, porque, bueno, con los adjetivos así funciona, ¿no? Como te describen, eres o estás de alguna manera. The biggest, ahí está el de. Biggest es mi adjetivo en forma superlativa con est. Y el contexto, ¿de dónde es el animal más grande? Pues del mundo, ¿alright? Entonces les voy a regresar aquí. El ejemplo de las palabras, de los adjetivos que se sequen, ¿cómo se modificarían? Biggest y fattest. Ok, para que no quede tan lleno. La siguiente clase de adjetivos, si se fijan, ya es un adjetivo que se considera largo, 2 o más sílabas ya es un adjetivo largo, busy. La cuestión aquí es que, bueno, largo es de más de 2 sílabas. Busy aún entra en la categoría del ER. So, ¿cómo vamos a hacer esto? Ojo, este tipo de adjetivo, aunque sea corto y juegue con las mismas reglas que con el ER, hay que cambiar la Y, como en el tema de presente simple, ¿no? Que quedaba Y, hay que cambiar por I latina y agregar las otras cosas que teníamos que agregar, ¿no? En este caso es igual. So, busy, como mi adjetivo corto, aún se considera corto, termina en Y, hay que cambiar la I latina y agregar ER. ¿Ok? Easier than. Y si es el más ocupado de todos, igual. The busiest. El más ocupado de todos, right? Lo mismo pasa con easy. ¿Ok? Consonante Y, cambiamos la Y. Si este ejercicio es más fácil que este otro ejercicio, bueno, this exercise is easier than this exercise, right? Entonces, cambiando Y por I latina, agregando ER. Y si es el ejercicio más fácil de todos los del examen, por ejemplo, igual. Adjetivo en forma base, easy, ok, cambiamos por I latina y agregamos est para decir que es el más fácil de todos, ok. Con la misma estructura. This exercise is the easiest in the exam, ok. Ahora sí, vienen los adjetivos largos. Careful. Si se fijan, careful y beautiful son considerados adjetivos largos y vamos a utilizar, aquí ya no podemos aplicar la regla del ER. Es un poco extraño decir carefuler. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agregar una palabrita antes del adjetivo y ya no vamos a cambiar el adjetivo, ¿sale? More careful, ¿sale? Entonces, aquí hay que considerar también el uso de la palabra more para utilizar adjetivos largos, ¿sale? So, more careful. ¿Y cómo quedaría? Pues igual, Jim is more careful than Ian. No cambia para nada la estructura, nada más hay que poner more careful. Ya no le agregamos, cuidado, ya no le agregamos ER. Es como lo que platicábamos de los verbos. Cuando le agrego yo un negativo aquí, ya no lo tengo que hacer negativo acá. Igual es aquí. Entonces, si ya tengo more, ya no ocupo utilizar ER. Es como estar tomando el lugar de la terminación, ¿sale? Y acá, ¿qué pasa con superlatives? ¿Es algo similar?
usar the most. The most careful. ¿Sí? Si es el más cuidadoso de todos, the most careful. Lo mismo pasa con intelligent. Intelligent, adjetivo largo. Entonces, more intelligent. Si es el más inteligente de todos, the most intelligent. So my brother is the most intelligent in the class, for example. Alright? El siguiente es también adjetivo largo, básicamente es lo mismo. Beautiful, careful, intelligent. So, more beautiful. Por ejemplo, si tenemos dos flores y esta es más bonita que esta, this flower is more beautiful than this. Superlative, si es la flor más bonita de todo el jardín, the most beautiful in the garden. Alright? Entonces, básicamente son adjetivos largos y siguen y juegan con las mismas reglas, las mismas características, ¿sale? Último tipo de adjetivo, ya, para casi cerrar. Estos adjetivos son adjetivos irregulares, igual que los verbos irregulares, no sé si se acuerdan. ¿Cuál es la característica de los verbos irregulares? Que no siguen este tipo de patrones, cambian completamente. Extrañamente es adjetivos también, no sé por qué, pero bueno, así es. Si se fijan, y creo que lo han visto, seguramente lo han visto por ahí en algún videojuego, en algún libro, en alguna publicación. Good, bad, se consideran los adjetivos comunes, más comunes, irregulares. Entonces, no podemos decir, para hacer un comparativo, una oración comparativa, gooder. Hay ocasiones en las que en alguna canción o en algún video ustedes pudieran llegar a escuchar esto, pero es intencional, está intencionalmente incorrecto. Lo gramaticalmente correcto it's better, alright? Good, adjetivo en forma base, adjetivo normal, bueno. Better, más bueno que o mejor que, alright? Sin nada después, better, no, ya no hay que poner nada, solo better. Si lleva more o no, si lleva er o no, solito. Por ejemplo, libros, hablando de libros, si este es mejor que este, this book is better than this one, alright? Así nada más, better a secas. Ahora, hablando de superlatives, igual, cambia, se modifica. Yo creo que también han visto esto por ahí. The best. Lo mejor de todo, ¿no? El mejor restaurante de todo Colima. The best restaurant in Colima. So, this one. Si se fijan, la estructura es lo mismo. No sé cuál restaurante será mejor. El Trébol, el Chepe is the best restaurant in Colima. Es la misma estructura, nada más hay que tener cuidado porque good es irregular y hay que cambiar a best. Alright. Lo mismo pasa con bad. No podemos decir better y como gooder. Si lo ven así es porque es a propósito, no es porque sea correcto, ¿sale? Entonces lo usan, sí, en canciones o en películas o en lo que pudiera por ahí aparecerles, pero lo gramaticalmente correcto es decir worse, ¿sale? So, worse, malo, peor, o más malo, peor. Igual que better, nada, no lleva nada antes, no lleva nada después, así solito. Por ejemplo, hablando de películas, si esta película es peor que esta, las dos son malas, pero esta es peor, this movie is worse than this one, alright? Y si hablamos de la peor película de todo el mundo, o la peor que han visto,
the worst. Ahí nada más cambiamos la E por la T, no hay mucha diferencia. ¿Sale? Entonces, this movie is the worst I've ever seen, la peor que he visto, alright? Entonces, básicamente, todas estas son las reglas que tenemos que considerar cuando hablemos o cuando queramos formar una oración con adjetivos, ya sea comparativo o superlativo, ¿sale? Entonces, hay otros puntos más que quisiera platicarles al respecto. Voy a liberar espacio, voy a borrar. Pueden pausar el video para tomar nota, pueden ir tomando nota mientras van viendo el video. Ya ustedes sabrán cuál es su método, qué más les funciona, ¿sale? Bueno. Entonces, hay tres puntitos que quiero platicarles para ya complementar y cerrar este tema. Ya les puse por ahí unos ejemplos de cómo se estructuran las oraciones, pero como les comentaba, hay tres puntos que hay que considerar. Ya con esto que tenemos, con el cuadrito que vimos, ya podemos hacer unas combinaciones y podemos también implementar esto para poder hacer nuestras comparaciones, oraciones con superlativo más completas. More or less. Estas palabritas las vamos a utilizar, ya lo habíamos visto por ahí, para comparar dos cosas que son más o menos. También podemos aplicar el less para hablar de que algo es menos algo que otra cosa. Ahí les va el ejemplo para que quede un poquito más claro. Hablando de more. Murió ya. Okay. This book is more interesting than that one, que ese otro libro, ¿no? Entonces, eso lo utilizamos si queremos decir que es más interesante que el otro. Si es menos interesante, la misma estructura exactamente, pero en vez de more, less. Cuidado, si queremos comparar algo utilizando un adjetivo corto, en vez de utilizar more y el adjetivo, simplemente vamos a utilizar el adjetivo en su versión comparativa, ¿sale? Si este libro es más grande que aquel, this book is bigger than that one. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado de revisar si nuestro adjetivo es corto o largo, y si es corto, bueno, ER, y si es consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y agregamos ER. Recordar las reglitas que vimos en la tablita anterior, ¿va? Entonces, more y less. Esto ya básicamente sería todo. Ya, de hecho, pues es nada más repaso, porque esto ya se los comenté cuando vimos la tablita. Para los superlativos, podemos utilizar, tenemos que utilizar the most, si es el más algo de algo, y si es el menos, the least. ¿Sale? Entonces lo podemos hacer tanto positivo como negativo, de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, hablando de TV. This show is the most exciting on the TV, ¿no? Pensemos en un programa que les guste mucho y piensan que es muy emocionante. Entonces, this show is the most exciting on the TV. Para ustedes ese es el más emocionante de todos los que hay en la televisión, ¿sale?
Entonces, the most. Y aplica igual que aquí. Si su adjetivo que quieren utilizar es adjetivo corto, en vez de utilizar the most, hay que utilizar el adjetivo como es, ¿no? Si es irregular, si piensan que es el más bueno, the best on the TV. ¿Algún otro con un adjetivo corto? Déjenme darles otro ejemplo para utilizar un adjetivo corto. My cat is mi gato es el más pequeño de todos los gatos de la cuadra, ¿no? So, my cat is the smallest in the block. Es lo que les comentaba. Entonces aquí no vamos a utilizar the most small, es incorrecto, gramaticalmente incorrecto. Simplemente vamos a cambiar o ir directamente con el adjetivo en su forma superlativa, que es est. Alright. Y también, como podemos utilizar the most, podemos utilizar the least. Si ese show no les gusta y les parece nada entretenido, en vez de usar the most, usamos the least. This show is the least exciting on the TV, right? Entonces, el menos interesante o el menos emocionante. Entonces, pueden hacer todas esas combinaciones dependiendo de qué es lo que ustedes quieran expresar, ¿sale? Y ya por último, estuvimos hablando de comparar cosas diferentes, pero también es posible comparar cosas iguales. ¿Cómo? Utilizando esta estructura, as. Por ejemplo, si dos perros son iguales de grandes o tienen el mismo tamaño, este perro es tan grande como este. Ahí entra ese y están comparando, pero están comparando dos cosas, dos objetos, dos personas, dos shows o dos libros iguales, ¿va? Esa va a ser la diferencia con more, least, the most, the least. Alright. Por ejemplo, hablando de lugares. Tokyo is as crowded as New York. Crowded means lleno de gente, con mucha multitud. Entonces, Tokio está tan poblado o tiene tanta gente como Nueva York. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la estructura as, adjetivo, as. Aquí va a cambiar un poquito la estructura, porque nuestro adjetivo va a estar en medio de estas dos palabritas que comparan de igual forma, ¿sale? Por eso están los tres puntitos ahí, porque siempre va a ir el adjetivo ahí en medio. Otro ejemplo. Puede ser positivo como esta, es tan como, o puede ser negativo, no es tan como. Alright? For example, Colima is not as big as Sonora. Entonces, perdí mi marcador. Ok, es la misma estructura. Mi adjetivo en medio de estas dos palabritas, as. Y si se fijan, mi adjetivo aquí va a estar en forma base. Aquí no tenemos que cambiarlo, no hay que ponerle er, no hay que ponerle est, nada. ¿Sale? Y lo único que hay que considerar aquí es que, bueno, como estamos diciendo que no es tan algo, en este caso no es tan grande como Sonora, bueno, hay que hacer la negativa. Y de igual forma, como ya lo habíamos visto
el tema de simple present, podemos hacer la contracción. Isn't as big as Sonora. Entonces, queda así y lo demás queda exactamente igual. ¿Sale? Entonces, esto sería básicamente todo lo relacionado al tema de adjetivos. Ya no hay más que tratar, nada más recordarles que tengan mucho cuidado con los adjetivos, traten de identificar qué tipo de adjetivo es antes de empezar a redactar su oración o antes de utilizarlo. Recuerden las reglas, adjetivos cortos, largos, los que doblan la última consonante, las comparaciones, cuándo es más, cuándo es menos. Y bueno, vamos a hacer la práctica de este tema. En Edu van a encontrar por ahí la actividad relacionada, está fácil, no es muy extensa, entonces cualquier duda o comentario, ahí estoy al pendiente de ustedes en el chat, ya saben, en el horario de atención o todos los días durante la mañana, parte de la tarde, ¿sale? Entonces ahí nos vemos.